y la candidatura al plenario de la lista 90 que encabezo yo, y acá la 190 que encabeza Andrea Ostuni, y obviamente la candidatura de Gaby Falini para la presidencia departamental del Frente. Eso es un paquete que tiene que ver, digamos, con la transformación necesaria que el Frente tiene que tener, digamos, en este periodo. Y al mismo tiempo, la importancia de las elecciones del Frente no se pueden desligar de la coyuntura económica y social en la que vivimos, uno de los peores momentos de la calidad de vida de la gente de los últimos tiempos, ¿no? Con un salario en caída, jubilaciones en caída, precios en disparada, empleo que no se recupera, pequeñas y medianas empresas que siguen cerrando, el endeudamiento de las familias que sigue aumentando. Entonces, estamos en un contexto de una gran crisis económica. El aspecto del shock externo que generó la pandemia ya es pasado, ya hoy hay sectores de la economía que están creciendo los exportadores, el sector agropecuario, el sector de la construcción, el sector, digamos, de las grandes superficies comerciales, y entonces no hay ninguna razón para que este sector de la economía que ya está creciendo no repercuta en los demás de la economía. Y no va a repercutir, y el año que viene, mientras la economía de los poderosos va a seguir creciendo, el salario va a seguir cayendo, la jubilación va a seguir cayendo, el mercado interno va a seguir cayendo y los precios se van a seguir disparando. Ese contexto es el que tenemos que analizar, porque la ley de urgente consideración no es un hecho aislado, es parte de lo que yo llamo un trípode, digamos, ¿no? Que forma la política pública. El presupuesto, que ha sido en el 20 a la baja, en el 21 a la baja y va a seguir a la baja, la política salarial y de jubilaciones de deterioro, y la ley de urgente consideración de estado mínimo, de estado de regular las actividades del Estado, ¿no? Entonces, la elección interna del Frente es un mojón hacia el referéndum, y el referéndum es un mojón del proceso que yo llamo de resistencia y confrontación con el gobierno nacional. Uh-huh. Por lo que estás diciendo, hay una regresión, digamos, en las políticas que este gobierno lleva adelante, digamos, y allí el papel del Estado debería ser más importante para revertir, para que se llegue de mejor manera a proteger a los más débiles. Sí, hay tres maneras de mirar el Estado y tres maneras de mirar cómo el Estado se está retirando. Hay una que es la más fácil de mirar, que es el gasto, ¿no? En el año 20 se bajaron 309 millones de dólares respecto al 19, en un año de pandemia. Solo sirvió para que se dieran algunos apoyos, y esos 309 se compusieron de ANEP, UDELAR, ACE, INAU, Fondo Nacional de Vivienda e Inversión Pública. Eso es lo que bajó. No es que el Estado se hizo más eficiente, el Estado se hizo menos protector. Y en el fondo COVID, que en parte compensó esta caída, prácticamente se otorgaron a 800 pesos por mes y por persona durante los 10 meses que duró el año 20, y los cálculos que tenemos es que en el 21 va a ser más o menos lo mismo, o sea, una cifra absolutamente insignificante para el shock que significó esto, y que generó los 100.000 personas más pobres. Por lo tanto, efectivamente, estamos ante una situación crítica desde el punto de vista económico. Desde mi ignorancia, digamos, desde el punto de vista económico, ese dinero que antes se inyectaban los gobiernos del Frente Amplio, y este gobierno elige no destinarlo a esos sectores, Udelar, ACE, etcétera, ¿dónde está? ¿O de dónde salía? Se ahorró. No, se ahorró. ¿De dónde saldría? A ver, son dos preguntas distintas. O se achicó el déficit. Se ahorró, y por lo tanto se achicó el déficit. Que en realidad no se achicó, porque como hubo gastos extraordinarios por la pandemia, claro, se achicó en relación a lo que hubiera aumentado. Para darles un ejemplo, el déficit fiscal en Uruguay aumentó aproximadamente de 4,8 a 6,6, o sea, 1,8% del producto. El promedio del aumento del déficit fiscal en el mundo fue 5,8. O sea, aquella norma de la Unión Europea de que quien tenía déficit fiscal más de 3% quedaba fuera, como pasó con Grecia, se liberó, se sacó, se le dio vacaciones a la regla fiscal. Uruguay, en cambio, no tenía esa regla fiscal, la puso, la aplicó y generó una gran restricción del gasto. La otra pregunta es cómo se financiaría. ¿Y quién se beneficia cuando no hay gasto? En realidad, los sectores más desposeídos
pierden allí. Sí, nadie se beneficia. Claro. En principio, desde nuestro punto de vista, no se beneficia nadie. O se puede decir que hay un manejo del Estado como si fuera una empresa. Es un Estado, esto no tiene que cerrar, los números tienen que cerrar. es un Estado empresa, pero además hay que tener en cuenta que el Estado, que el gobierno baja los gastos del Estado, baja los salarios y sube el dólar. Entonces, en realidad, lo que sucede es, si yo soy empresario, exporto en dólares y mis costos están en moneda nacional y además los salarios en caída, tengo una sobreganancia extraordinaria. En el 20 no operó mucho esa sobreganancia extraordinaria porque el mundo no compraba los productos, pero hoy se dispararon las exportaciones. Entonces, claramente este gobierno decidió pasar la pandemia sin proteger a los que la pandemia lo afectó y beneficiar a un pequeño puñado de ricos, vamos a decir, capital concentrado, o llamado por el presidente los Mayaoro. Pero no porque uno va a decir, pero son malos, son malvados. No, creen en la idea de que si a las empresas le va bien, a la larga van a derramar al resto. Y eso no tiene ni evidencia teórica, ni evidencia empírica, y no pasó en ninguna parte del mundo. Claro. Es lo que decía Caetano acá en la charla, ¿no? En la charla, para que los ricos sean más ricos, una posición conservadora dice que los ricos tienen que seguir siendo más ricos para que luego haya un derrame. Y esto se dijo siempre, mira, Uruguay tuvo muchos momentos de crecimiento. En la dictadura, Valentín Arizmendi, el ministro de Economía, dijo, nos preocupa que baje el salario real, pero sabemos que si las empresas engordan, invierten y luego generan empleo y mejores salarios. No pasó. De Posadas, el ministro de la calle Pou, que hizo un enorme ajuste fiscal a la baja de los salarios, dijo, estamos haciendo esto para recuperar la economía. ¿Sabe de qué? Del déficit fiscal que le dejó Sanguinetti 1, ¿no? O sea, el razonamiento es medio parecido al que hacen ahora, solo que en vez de con el Frente lo hacían con Sanguinetti, ¿no? Pero luego esto va a derramar al resto. A la dictadura le vino la crisis del 82, a los 90 le vino la crisis del 2002 y el derrame no existió. ¿Por qué votar a Gonzalo Sibila el 5 de diciembre? Yo creo que hay que votar a Gonzalo Sibila por lo que dice su consigna, ahora conocida en la modernidad como su hashtag, ¿no? Pero en definitiva es su consigna, ¿no? Que es el frente que se anima. Porque yo creo que el frente tiene que transformarse a sí mismo para transformar la realidad y tiene que animarse a discutir lo que no pudimos hacer. Tiene que animarse a discutir las cosas que nos quedaron pendientes. Tiene que animarse a discutir por qué perdimos el vínculo con muchas organizaciones sociales que las teníamos muy sólidos. Yo mismo me tocó hacer la reforma de la salud y nuestro vínculo con la FUS, con el SMU, con la Federación de Funcionarios, con el Plenario de Mutualistas, con la FEMI, era muy estrecho. Y eso se fue perdiendo y tenemos que animarnos a discutir por qué lo perdimos y cómo logramos recuperarlo. Y yo creo que Gonzalo, por su discurso, por su forma de ser, por su militancia en la comunidad y por el recambio generacional, que en el caso de él no hay que explicarlo porque es una cosa obvia, es el mejor candidato para esa transformación interna. Uh-huh. Bueno, después pensando más adelante, en marzo vamos a tener el plebiscito. También es una parada importante para la izquierda, para las organizaciones sociales. Sí, yo creo que la discusión del plebiscito, del referéndum, es una discusión de 3 pisos. Hay un primer piso que es discutir la LUC, o la Ley de Urgente Consideración, como parte de un modelo, como decía al principio, ¿no? Como parte del trípode que significa la ley, el presupuesto y la política salarial. Y las 3 están vinculadas, porque las 3 tienen un hilo conductor. ¿Cuál es ese hilo conductor? Estado mínimo y concentración de la riqueza. 2 hilos conductores en realidad. Son estado mínimo y concentración de la riqueza. Y eso hay que decirlo. Yo no voy a decir, porque sería incorrecto, que nos están bajando los salarios por la LUC. Pero sí tengo que decir que la LUC forma parte de un modelo en donde la rebaja de salarios es imprescindible para que haya estado mínimo, digamos, ¿no? Después hay un segundo piso que es más capitular, decir, bueno, la LUC es una suma de reformas, porque nosotros también transformamos la sociedad en base a reformas, pero hicimos la reforma de salud por un lado, la tributaria por el otro, la educativa por el otro. No se nos ocurrió cuando asumimos en el gobierno agarrar las 5 o 6 reformas que queríamos hacer y meterlas todas en una ley de urgencia. Es una mala práctica política. Bueno, pero entonces hay que discutir esos capítulos, hay que discutir el capítulo de la regla fiscal, ya lo comenté, digamos que limitó el presupuesto, el capítulo de la educación, el capítulo de la vivienda, mostrar el estado mínimo en cada uno de los capítulos. Y después hay un tercer piso, que es más particular, depende de los intereses de las personas con las que vamos a discutir, que es
discutir artículo por artículo, ¿no? Entonces yo creo que hay que dar el debate de aquí a abril en ese contexto, ¿no?, del primer piso y de la política económica general. Pensemos este dato nomás, un dato. Ya se sabe más o menos cuánto va a ser el ajuste de jubilaciones de enero, porque como depende del índice medio de salarios, y ya tenemos el índice de medio de salario hasta octubre, lo que le va a agregar noviembre y diciembre es muy poquito. Va a ser 6%. Es decir, obvio, eso es el mínimo. El gobierno tiene todo el derecho a dar un aumento mayor. No sabemos. Yo digo que si se cumple la norma constitucional va a ser 6%. Es un masazo para los jubilados, un aumento de 6%. Después de un año donde la inflación va a terminar entre 8 y 8,5, digamos, ¿no? Y después tienen que esperar un año para tener un nuevo aumento salarial. En ese contexto es que nosotros tenemos que discutir la ley de urgente consideración. Perfecto. Gracias por su tiempo, senador Daniel Esquer. Y Pancho, también te saludamos.